Aline, la gloria por el infierno, por Rubén Aviña. Capítulo 1. Como Blancanieves. Porque entonces todo era maravilloso, como un cuento de hadas, porque él estaba ahí, siempre conmigo, el más guapo, el más bueno, el más inteligente y poderoso. Ciudad de México, mediados de los años 60, siglo XX. Era el mes de noviembre. Josefina Ponce de León, o Yossi, como siempre le han dicho, lo recuerda muy bien. Nunca se le va a olvidar. Hija de una familia de la clase media, con apenas 13 años de edad, enamorada del amor. En una fiesta de 15 años, conoció al hombre de sus sueños, Heriberto Hernández, un muchacho de 22 años, simpático, platicador y amable, que acababa de concluir la carrera de ingeniería y trabajaba en la compañía de luz. El hombre perfecto para una ingenua y cándida jovencita como Yossi. Surgió el flechazo inmediato. Lo malo es que el papá de Yossi, don Juan, no la dejaba tener novio. Era muy chica todavía. Sin embargo, a ella no le importó. Cuando Heriberto se le declaró meses más tarde, a partir de entonces no les quedó más remedio que vivir un romance a escondidas, por ratitos, siempre con el miedo de ser descubiertos. Amor del bueno. Tanto así que el noviazgo duró 7 largos años, bajo las mismas circunstancias, aunque en casa de Yossi, su mamá y sus hermanos, como era de esperarse, llegaron a enterarse del idilio clandestino y se convirtieron en sus cómplices, solapándola en cierta forma, a pesar de que don Juan, por supuesto, algo sospechaba. Mediados de los años 70. En varias ocasiones, Yossi intentó hablar con él, sin atreverse finalmente, hasta que un buen día le soltó toda la verdad, que tenía un novio secreto con el que llevaba varios años de relación. Don Juan estalló en cólera y le prohibió terminantemente que volviera a ver a Heriberto. Fue entonces cuando los muchachos decidieron casarse a escondidas el día 4 de julio de 1974, en un juzgado, llevando como testigos a unos amigos. Y luego de la boda, cada quien en su casa, como si nada hubiera sucedido. Ahora sí, ya con el acta matrimonial, nada ni nadie podría separarlos, ni siquiera don Juan, quien más tarde, claro, llegó a enterarse, cuando Yossi y Heriberto, con tal de hacer las cosas bien, como Dios manda, ya estaban en los preparativos de su boda por la iglesia, que contra viento y marea se llevó a cabo el 16 de enero de 1975, ante la presencia de amigos y familiares, con excepción de don Juan y su esposa Aurora, los padres de la novia. La vida siguió su curso, como tenía que ser. Luego de pasar su luna de miel en Acapulco, los recién casados rentaron una modesta casita que ellos mismos arreglaron y pintaron, y que luego, poco a poco, fueron amueblando como pudieron. Mientras que Heriberto seguía trabajando en la compañía de luz y Yossi continuaba con sus estudios. En un colegio donde, un día, en el salón de clases, empezó a sentir un fuerte dolor de cabeza, que siguió repitiéndose días más tarde. Heriberto la llevó con un médico que la diagnosticó con anemia. ¿Cuál anemia? Luego de que Yossi le hicieron unos estudios, se supo, más bien, que estaba embarazada. Meses más tarde, el 5 de septiembre de 1975, ya muy noche, nació una niña a la que, semanas después, bautizaron con el nombre de Erika Aline. Finales de los años 70. Desde niña, la llamaron simplemente Aline, menudita, de grandes ojos, vivaracha, traviesa y ocurrente, con una personalidad ya bien definida, como una niña terriblemente encantadora y hábil para seducir a quien se dejara. La consentida, la mimada,
el centro de atracción, la que todo lo iluminaba con su simple presencia, con su peculiar manera de ser. Una de sus primeras pasiones, cuando tenía unos 3 años de edad, fue coleccionar insectos vivos que ella misma capturaba, arañas, moscas y cochinillas, a las que les decía cochinadas, que guardaba en una caja de cartón. Hasta llegó a tener una viborita de mar a la que puso por nombre Chabela, y que durante un buen tiempo fue su consentida. No era como las demás, no era una niña común y corriente, sino más bien una especie de nana que a menudo se comportaba como adulto y sorprendía a todos con sus puntadas y ocurrencias. Arañas, cochinillas, la viborita Chabela, los partidos de póker y el dominó los sábados por la noche con su papá y los amigos de y los domingos al Estadio Azteca, también con Heriberto y sus cuates, hasta que comenzó a asistir a la escuela, a un jardín de niños que la propia Josie instaló y en el que Aline era la princesa, no solo porque era hija de la dueña y directora, sino también porque era buenísima para jugar fútbol con los niños, mientras que las niñas la observaban con extrañeza y hasta con un poquito de envidia. En ese tiempo, un nuevo y maravilloso personaje apareció en su vida, Fanny, una perrita French Poodle que se convirtió en su compañera inseparable, en su mejor amiga y también en su confidente. Con la perrita pasaba largas horas en su recámara, las dos solitas. No solo jugaba y se divertía con ella, también la convertía en testigo del mundo maravilloso y mágico que a sus 5 años Aline empezaba a fabricarse sus pininos en el escenario. Se disfrazaba con ropa de su mamá, se ponía sus zapatos, hasta se maquillaba y peinaba, y luego frente a Fanny, echadita en la cama, se ponía a representar alguna escena que acababa de ver en una telenovela. Una niña intensa y dramática a la que incluso no le costaba trabajo llorar amargamente cuando tenía que hacerlo, mientras que la desconcertada Fanny la miraba sin entender qué le sucedía. Cuando Aline se desplomaba sobre la alfombra hecha un mar de llanto, Fanny corría a su lado, ladraba como desesperada y luego le lamía la cara. Esa reacción de la perrita era para la niña como un aplauso de su público imaginario, ese público invisible que, sin embargo, la ovacionaba al final de su magistral escena, mientras que Aline hacía caravanas a manera de agradecimiento y les lanzaba besos al aire a todos los presentes. Ese mundo secreto e íntimo, el de los escenarios, las cámaras de televisión, los reflectores y el glamour, los esplendorosos atuendos que ella misma se ingeniaba para pararse frente a ese público, representando por Fanny, y también por varias muñecas, sus hijas, sus compañeras, sus amigas e integrantes de su club de fans. Muñecas que habían llegado poco a poco a su vida y que estaban ahí en su cuarto, como simple adorno, sin que Aline les prestara mayor atención. Cuando aparecía una nueva, apenas si cargaba con ella 1 o 2 días, dándole su lugar como novedad, como la favorita, y luego la dejaba arrumbada por ahí en algún rincón de la recámara junto con las demás. Así, hasta que una mañana, un 6 de enero el Día de Reyes, al pie del arbolito de Navidad, junto a su zapato, Aline encontró una cajota que, desesperada, abrió como pudo. Dentro de esa caja estaba una muñeca enorme, incluso más grande que ella, una muñeca de marca Lili, una muñeca diferente a las demás, porque hablaba y caminaba. La bautizó con el nombre de Rosa Berta, en honor a una pajarita que salía en la tele en un comercial del Banco Serfín. Rosa Berta desplazó a todas las demás, hasta la misma Fanny. No pasó de moda. Fue la muñeca que llegó para quedarse, al menos durante algunos años. El tiempo espléndido, cuando el futuro, el mañana, eran lo de menos. Los sueños a la orden del día, junto con los juegos, Fanny, Rosa Berta,
el jardín de niños, los primos, los vecinos. Todo perfecto y sin complicaciones, en un hogar en el que ella era la reina, la máxima soberana, querida por todos, hasta que, cuando contaba ya con 6 años de edad, se enteró que pronto tendría un hermanito con el que podría jugar, igual que jugaba con Rosa Berta y Fanny. No sintió celos ni nada de eso. Al contrario, la idea la entusiasmó desde el principio. ¡Qué padre! ¡Un hermanito! Meses más tarde nació Jocelyn, su hermana menor, la que vino a complementar el cuadro de la familia perfecta, unida y feliz, cuando el sol brillaba esplendorosamente en el horizonte, sin ningún nubarrón que pudiera amenazar el panorama. El mundo de Aline era precisamente el que Josie y Heriberto le construyeron, un mundo muy parecido al del enorme póster de Blancanieves y los 7 enanos que tenía en su recámara. Un póster en el que también había pajaritos, conejitos, un venadito. Fui muy afortunada, muy afortunada. Una casa bonita, llena de luz. Las tardes maravillosas en las que jugaba con mis primos y mis vecinos, o cuando le ayudaba a mi mamá a cuidar a mi hermanita Yoyo. Así le decía a Jocelyn y así se le quedó. Mis papás, siempre pendientes de nosotros, enamorados, ilusionados. Jamás se borrará de mi mente aquella imagen del amor ideal, del amor perfecto. Mi papá y mi mamá dándose un beso, abrazados, como cuando me los encontraba bailando en la sala, muy juntitos y acaramelados. Y cuando descubrían mi presencia, ni se inmutaban ni seguían con su romance, o luego me cargaban y me invitaban para que bailara con ellos. Ese gran amor del que yo misma fui testigo, como uno de mis primeros recuerdos, tal vez el más importante y bonito. Así comienza Aline con su propia historia, con todo lo que le queda de aquella época feliz, momentos que regresan a su mente y que se hacen presentes. Porque entonces todo era maravilloso, como un cuento de hadas. Y sí, yo era como la Blancanieves que estaba en el póster de mi recámara. Una Blancanieves que no le tenía miedo a nada, porque ahí estaba siempre conmigo. Él, mi papá, hasta en las noches, cuando me despertaba llorando después de haber soñado algo feo. Él corría a mi lado y se quedaba conmigo, hasta que me volvía a quedar dormida o hasta que amanecía. Lo adoraba, lo quería demasiado. Yo creo que hasta más que mi mamá. Era todo en mi vida, mi héroe, el hombre más guapo, el más bueno, el más inteligente, el más poderoso, el indestructible, el que todo lo solucionaba, para quien no había imposibles. Sí, un héroe como el de las caricaturas, como esos que todo lo pueden. Me consentía muchísimo, pero también, cuando me portaba mal o hacía alguna travesura, me daba mis nalgadas. Por ejemplo, una vez, cuando se me ocurrió convertir la sala de la casa en mi jardín, un jardín que tenía que regar para que nacieran flores por todos lados. Llené una cubeta con agua y me puse a regarla por toda la alfombra, hasta que él apareció y, furioso por lo que había hecho, me dio un par de nalgadas. Más que las nalgadas, lo que me dolía era verlo así, enojado conmigo. Más aún cuando se mostraba seco e indiferente. Me daba miedo que así se quedara para siempre, que jamás volviera a jugar conmigo y que ya nunca fuera cariñoso. Pero afortunadamente al poco tiempo se le pasaba el enojo, y eso sí, por muy molesto que estuviera conmigo, todas las noches se acercaba a mi cama, me acariciaba el cabello, me tapaba y me daba un beso. Para mí, lo máximo era cuando llegaba por la noche. Toda la tarde me la pasaba esperándolo, extrañándolo. Pero no creas que solo para ver si me habían llevado una nucita o una paleta Mimi, como era su costumbre, sino porque me fascinaba estar con él. Recuerdo que cuando tenía como 3 años,
En cuanto escuchaba el motor de su coche, corría y me escondía en el bote de la ropa sucia, según yo, para asustarlo cuando llegara. Era muy guapo, delgado, alto, como de 1,80 metros de estatura, cabello castaño, ojos aceitunados. Con razón mi mamá se enamoró de él. Para mí, era y sigue siendo el prototipo del hombre perfecto. Buen padre, buen esposo, generoso, tierno. Yo creo que a partir de entonces, desde que era chiquita, mi gran sueño fue encontrarme a alguien como él, cuando creciera, cuando fuera grande. Y siento que hasta la fecha lo sigo buscando. No igual, pero sí parecido.